La entrevista psiquiátrica tiene como objetivo generar un diagnóstico y un proyecto terapéutico, como sucede en cualquier área de la medicina. Tal proyecto puede incluir psicoterapia como técnica específica. En ese caso, el propio médico podrá ejercer la práctica o derivar el paciente a otro profesional. El día de hoy, la entrevista clínica, relevancia psicoterapéutica. Comenzamos. También el psiquiatra puede incluir intervenciones de perfil psicoterapéutico en su entrevista clínica, adaptándolas a cada persona, proceso y ámbito de desempeño. Tal aspecto implica diferencias entre consultas clínicas de buena calidad y otras de menor jerarquía, y este es el punto que pretendo resaltar en esta comunicación. Hay pacientes que vienen con una lista de síntomas, otros traen a la consulta sus problemas y a menudo esperan ideas, consejos, orientaciones, interpretaciones, etc., los que pueden constituir verdaderas acciones psicoterapéuticas. Por lo tanto, es importante que el psiquiatra sea capaz de aportar en cada caso una comprensión psicopatológica integral y no solo agrupar síntomas en síndromes y dar una respuesta farmacológica. La gama de posibilidades que se abre en el contacto clínico es amplia y muchas veces constituye el aspecto fundamental de la terapéutica, en tanto el padecimiento del paciente es en términos generales relacional. Con frecuencia se manifiesta, reedita y es pasible de intervenciones en el vínculo. La transferencia, repetición de prototipos infantiles, formas de relación, reacción y comportamiento, emociones, fantasías, impulsos y sentimientos respecto a objetos, y la contratransferencia, sentimientos que surgen en el psiquiatra a partir del contacto con su paciente, adquieren entonces protagonismo y el profesional atento a esta dinámica podrá asumir y utilizar creativamente su rol de instrumento terapéutico. Toda entrevista psiquiátrica es entonces potencialmente psicoterapéutica, pero también puede ser iatrogénica, por acción u omisión, si no se cuida en detalle lo relacional, si no se toma en cuenta esta perspectiva o no se está preparado para ella. Decidir la oportunidad y la medida en que se utilizan tales intervenciones depende de parámetros múltiples y complejos. Estos incluyen la serie diagnóstica habitual y también la evaluación del paciente en otras dimensiones, particularmente su apertura para este tipo de recursos y su capacidad para recibirlos sin desestabilizarse. El conocimiento de psicopatología, la experiencia de trabajar en psicoterapia, la de haber recibido terapia, la percepción clínica y un cierto grado de intuición se suman a la evaluación general del paciente y su entorno sociofamiliar a los efectos de evaluar cada situación. Otras variables dependen de la estructura, los servicios asistenciales, tiempo y frecuencia de las consultas, aspectos locativos, etc. Naturalmente, no siempre es posible valorar en profundidad al paciente y la circunstancia, sino que a veces se trata de decidir en el momento. Con certezas limitadas, serán particularmente valiosas las intervenciones en caso de que la persona necesite una psicoterapia y no pueda acceder a ella. Como plantea Donald Winnicott, muchas veces lo que no se logra en una consulta no se logrará en ningún lado. En efecto, frecuentemente los pacientes nos hacen saber que determinados comentarios, actitudes y o conceptos que les hemos hecho llegar fueron importantes para ellos y generaron modificaciones relevantes en sus vidas. Y muchas veces no tuvimos intención ni noción consciente de haber aportado tales ideas. No nos percatamos de ello. La comunicación supone un continuum no verbal y verbal que comprende todos los órganos sensoriales e implica emociones, gestualidad,
la palabra con sonoridad, contenido conceptual y simbólico, las inflexiones del discurso, el significado onírico y los diversos sentidos del silencio. Comprende la naturaleza de las acciones simples y también las complejas, conversiones, hipocondria, actuaciones, etc. Este amplio espectro implica componentes conscientes e inconscientes, simbólicos y subsimbólicos, en constante cambio temporal entre el paciente y en el psiquiatra. Los elementos en juego en toda comunicación son de tal complejidad que no es posible controlarlos más allá de cierto punto. Así funcionan la comunicación en la vida cotidiana y en la entrevista clínica. Por más que en esta se procure clasificar y normatizar los complejos intercambios verbales y no verbales, que por otra parte son inconscientes en un 60 a 70%. Esto es un límite a toda pretensión de que la operatividad de una entrevista psiquiátrica dependa de la estricta aplicación de una técnica y un riguroso esquema teórico. Su esencia es la comunicación entre paciente y profesional dentro de una relación signada por la confianza en la que se transmite en ambos sentidos y de diversas formas infinidad de detalles que tienen efectos. No quiere decir esto que no haya aspectos claros y controlables en la entrevista, pero cuando el grado de compromiso es importante, los intercambios no conscientes también lo son y podrán aportar a la mejora clínica. Y si el compromiso es escaso, esto también será evidente al paciente, posiblemente operando como obstáculo. Los sesgos son inevitables. La paradoja es que el médico debe ser en lo posible neutral, limitar la vigencia de sus deseos o concepciones, pero dadas las características de la comunicación humana, es sólo posible aproximarse asintomáticamente a tal modelo. Las preferencias y opiniones del psiquiatra comprometido de un modo u otro podrán llegar al paciente. Así, toda entrevista psiquiátrica se desarrolla en un campo vincular que supone consecuencias y posibilidades psicoterapéuticas positivas o negativas para el paciente y el trabajo del psiquiatra. La construcción de tal campo depende de la preparación conceptual del médico, conocimientos, diagnósticos, proyecto terapéutico, de su disponibilidad emocional, sensibilidad y accesibilidad, y de otros múltiples factores.